Estimados profesores, colegas y amigos, la editorial NUN les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Kant y la conciencia moral, escrito por el doctor Alejandro Vigo y publicado por Editorial NUN. En el libro Kant y la conciencia moral, el doctor Vigo ofrece un comentario lúcido y riguroso a los textos en los que Kant aborda el tema de la conciencia moral, abarcando las secciones de filosofía moral, la religión en los límites de la mera razón y la doctrina de la virtud, que es la segunda parte de la metafísica de las costumbres, explicando tanto el papel sistemático de la conciencia moral en la filosofía kantiana como la evolución del tópico en la comprensión del filósofo de Königsberg. Este libro fue publicado por la editorial NUN dentro del sello Sapiencia. Bajo este sello se publican textos académicos y especializados en el campo de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. Todos los manuscritos son sometidos a un dictamen doble ciego de diversas temáticas que ayudan a fomentar una cultura humanista. Sin más por el momento, nuestra presentación del libro correrá a cargo del doctor Vicente de Haro, el doctor Eduardo Charpenel y el doctor Vigo. Comenzamos presentando al doctor de Haro. El doctor de Haro es maestro en filosofía por la UNAM, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Panamericana. Ganó el Premio Nacional por tesis de licenciatura en filosofía en 2002, otorgado por la Asociación Filosófica de México. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, autor de 2 libros, coautor de otro y editor de uno más. Entre los libros de su autoría destaca Theory, Virtue and Practical Reasons in Kant's Metaphysics of Morals, publicado por OMS en 2015. Es también autor de capítulos de libros y artículos especializados y de divulgación, y director de la colección filosófica Sapiencia. Es director del área de Humanidades en el campus Ciudad de México de la Universidad Panamericana, miembro del Comité de Identidad y Valores de la misma Casa de Estudios, profesor investigador del Instituto de Humanidades y profesor de Historia de la Filosofía de Kant y el desarrollo del idealismo alemán en la Facultad de Filosofía de la UP. Adelante, doctor. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Quiero empezar subrayando lo honrado y lo contento que me siento de poder presentar este libro, Kant y la conciencia moral. Por el lado objetivo, porque estamos presentando un excelente libro, escrito por el mejor filósofo latinoamericano de la actualidad, un académico de primera línea, como han constatado muchos en el mundo, como nosotros en la Panamericana tenemos la bendición de confirmar cada año. Pues cada verano Alejandro viene a impartirnos clase con semejante lucidez y generosidad que es imposible agradecerle con suficiencia. Por el lado subjetivo, me encanta presentar el trabajo del mi admiradísimo Dr. Vater, un amigo muy querido y un maestro en el sentido más amplio y profundo de la palabra, un maestro ejemplar más allá de lo profesional, en lo vital. Pues. Sumarlo a los autores de la colección Sapiencia es un importante logro para la editorial NUN, y esta versión mexicana de su estudio sobre la conciencia en Kant es un aporte sin duda relevante para la filosofía de la región, en tanto es difícil acceder a las versiones publicadas en otros países. Haré algunos comentarios generales sobre el volumen, trataré de ser breve, y luego destacaré de cada uno de sus capítulos solamente algunos de los aportes y méritos extraordinarios de esta reconstrucción que hace el profesor Vigo de la teoría kantiana del Gewissen, de la conciencia moral. Lo primero que hay que decir del libro es que sin duda se trata del mejor en nuestra lengua respecto al tema. Es verdad que contábamos ya con un trabajo de Norbert Gilbey, Kant y el Tribunal de la Conciencia del 94, que ofrece una visión panorámica del asunto, pero que no se ocupa de la evolución del pensamiento de Kant respecto al mismo, ni se acerca para nada a la precisión exegética y la conciencia metódica y sistemática que ofrece el trabajo que hoy presentamos. Vamos, no hay comparación en cuanto a la calidad filosófica, este libro es muy superior. Pero también comparado con la bibliografía en otras lenguas, este libro de Alejandro Vigo destaca por su profundidad y por su aspecto hermenéutico, por presentarnos un trabajo filosófico en el mejor sentido de la palabra, que en mi opinión es el que conjuga la calidad interpretativa con el autor estudiado, el trabajo filológico y de fuentes riguroso y puntual, y la atención a la cosa misma, el fenómeno que se quiere esclarecer, no por sobre o a pesar del trabajo con los textos, sino a través de ese trabajo. Pienso, por ejemplo, por mencionar otra comparación, en el trabajo de Wilhelm Huygens y de Wissenslehr Kant y Gerenfeld, un libro de 1980, que siendo bastante citado y una referencia reconocida en el tema,
Y aunque este sí atiende la evolución del pensamiento kantiano, tampoco tiene la concisión, la profundidad y la utilidad hermenéutica que sí ofrece el libro de Alejandro, en tanto Hegel construye su discurso con otros intereses en mente, sobre metafísica, antropología, religión, que le distraen del enfoque y el lugar sistemático de la conciencia moral en el pensamiento del filósofo de Kant. El libro que hoy presentamos, en cambio, explica con suma claridad tanto el desarrollo del pensamiento de Kant sobre la conciencia moral, como su posición sistemática, su relación con otros conceptos clave, y ante todo la utilidad de la propuesta kantiana para la comprensión del fenómeno mismo, como ya decía. En este y otros trabajos, Alejandro explica de modo brillante y fecundo las prestaciones de la facultad de juzgar según Kant. Y la conciencia moral es precisamente una de ellas, por lo que no queda sino agradecer que el enorme conocimiento y abusada conciencia metódica de nuestro autor se haya dirigido a este fenómeno preciso tan reconocido. Ya las distinciones básicas que ofrece el capítulo primero, que son aclaraciones sobre las connotaciones de los términos alemanes involucrados y nuestras palabras en castellano también, para referir a la conciencia en sus diversas formas, pensemos la conciencia psicológica, trascendental, ¿no? La conciencia moral en su doble sentido también, porque es conciencia de la moral, digamos, de la ley moral, o la conciencia puntual de la acción concreta que remueva. Todo esto lo aclara Alejandro, y la verdad es que son aclaraciones de gran utilidad, tanto para el que se inicia en este estudio como para el especialista. El capítulo segundo atiende una lección de filosofía moral de Kant, por eso, que Kant había partido participaciones desde 1764 hasta probablemente la década de los 90. La erudición del autor del libro permite distinguir la inevitable influencia de Don Kant, cuyos textos Kant se veía obligado a seguir en la docencia, del aporte propiamente kantiano. De los muchos aciertos de este capítulo, quiero destacar también que el profesor Vigo nos explica por qué Kant habla ahí de la conciencia moral como instinto y como impulso. No se limita, como tantos otros comentaristas, a simplemente referir la influencia de Crucius o de Rousseau en esto, sino que ofrece razones sistemáticas para dicha denominación, razones filosóficas, ante todo la no disponibilidad de la conciencia moral, en el sentido de que no es algo que se pueda activar o desactivar a capricho. Por eso es que Kant llama impulso o instinto. También es sumamente interesante rescatar, como hace el libro de Stafford Lesson, el señalamiento kantiano del análogo técnico-prudencial de la conciencia, es decir, de ese aparente remordimiento que no pasa de ser un reproche dirigido por la astucia, un lamento por haber fracasado o por haber sido descubierto, y no un auténtico redireccionamiento moral de la voluntad. El profesor Vigo compara esto de un modo muy sugerente con el tratamiento platónico de la difusión del autoengaño vía la articulación de medios y fines, que puede encontrarse en el Borges. Entre otros muchos réditos filosóficos que el estudio tiene de esta aproximación al primer momento del acercamiento kantiano a la conciencia moral. Momento que, como muestra el libro, aún habría de requerir precisiones, desarrollos y rectificaciones, pero que anuncia también elementos de la comprensión definitiva del asunto. El capítulo tercero se ocupa de la caracterización de la conciencia moral en la religión en los límites de la mera razón, de 1793. Este texto de Kant no ha sido suficientemente trabajado en nuestra lengua y en muchas ocasiones no ha sido tampoco bien comprendido o encuadrado. No hablaré ahora de los prejuicios que influyen en ello, algunos antirreligiosos, otros antikantianos, y otros más meramente resultado de la dificultad del texto mismo. El profesor Vigo emprende una aproximación puntual, pero sumamente inteligente al texto de la religión. Acierta en establecer primero el contexto del abordaje de la conciencia moral en la parte cuarta del escrito sobre la religión, y en explicar el marco histórico de la disputa kantiana contra el probabilismo. Concluye en este punto muy lúcidamente, lo cito: la exigencia de certeza tiene en este caso, sobre todo, el significado de un mandato incondicional de autolimitación, epistémicamente fundado, del que necesariamente debe acogerse la conciencia moral a la hora de elaborar su juicio sobre una situación particular moralmente. Fin de la página 50. Así como se puede notar, nuestro libro ostenta la preciosa cualidad que yo mencionaba antes. Ofrece el encuadramiento histórico de un pasaje, lo explica, pero no se detiene en ello, sino que lo aprovecha para atender la realidad del asunto. En este caso, los límites del juicio moral por el requerimiento de que la conciencia no juzgue sobre aquello de lo que no puede estar cierto, y así la gente se abstenga de la duda moral, principio ético básico, que sin embargo es tan frecuentemente olvidado, por ejemplo, en las discusiones bioéticas de hoy en día, como mencionaba en tu caso. El tratamiento de la conciencia en la religión aporta principalmente su comprensión desde la ultras, desde la facultad de juzgar, la capacidad de juzgar, y por ello la caracterización precisa de la doble dimensión de la conciencia, la que se ocupa de la materia juzgada moralmente y la que se vuelve reflexivamente sobre el juicio mismo y sobre quien juzga. Dimensión esta segunda que se destaca en la definición de la religión, que dice, cito, facultad de juicio moral que se enjuicia, se corrige a sí misma. El profesor Vigo desbroza ciertas imprecisiones terminológicas que Kant se permite en estos pasajes. Por ejemplo, a veces habla de la razón cuando debería hablar de juicio,
En un pasaje habla de intelecto práctico, lo que resulta bastante confuso. Alejandro lo aclara, sobre todo en cuanto a esto, a las facultades involucradas en el juicio moral, la autoridad de las facultades de Kant tienen muchas veces estas complejidades. Matiza también convenientemente que aunque la dimensión reflexiva quede aquí enfatizada, no se pierde por ello la relevancia de la dimensión objetiva del juicio. En tanto, precisamente lo que se exige de la dimensión subjetiva es el rigor y el cuidado en el abordaje del caso que se está juzgando. Finalmente, otro mérito destacado de este capítulo es que de forma a la par erudita y sumamente clara nos explica la posición de Kant frente a la casuística, que puede ser confusa porque hay pasajes donde Kant la critica y otros donde la usa. El profesor Vigo nos explica cómo esta dialéctica de la conciencia moral es denostada, cuando, como de hecho pasó históricamente y pasa con la notable frecuencia aún, sabemos todos que hemos dado clase de ética, como alumnos usan la casuística para eludir ciertos compromisos. Bueno, es denostada cuando se dirige a confundir y eludir el rigor de la conciencia. Pero Kant aprovecha las casuísticas, las cuestiones casuísticas, cuando se trata de ejercitar la facultad de juzgar en los límites establecidos por el principio moral. El capítulo cuarto, el más extenso, atiende a la teoría de la conciencia moral en la doctrina de la virtud, segunda parte de la metafísica de las costumbres. El profesor Vigo no solo enmarca adecuadamente este texto con un par de pinceladas, mostrando que en él se ofrece la ética material de Kant y aclarando su distinción respecto a la doctrina del derecho, el factor motivacional y el modo de la coacción, sino que además, de modo sucinto, puntual y contundente, desactiva aquellas críticas tan vagas e infundadas, pero tan penosamente extendidas, de que la ética kantiana sería meramente formal. Precisando que lo es, por supuesto, su principio, pero aclarando cómo la formación de las máximas se incorpora a la materia del querer y cómo esta además puede establecerse desde el principio moral en el caso de los deberes de virtud y sus fines obligatorios. La maestría de nuestro autor se hace patente en que puede refutar estas críticas estándar, ¿no?, generalizadas a la crítica kantiana, con toda solidez y en unas pocas páginas, cuando otros, como el que habla, lo hemos tratado de hacer a tumbos, en extensos volúmenes, sin esa lucidez y contundencia. En la Tugendlehre, la conciencia moral aparece como una premoción estética. Nuestro autor explica esta denominación, subrayando que en ella late el reconocimiento kantiano de que los juicios morales están siempre vinculados con la dimensión afectiva, el fluido del sentimiento. Nos muestra también cómo la conciencia, tanto en premoción estética, de tener que adquirirse, nos presentaría una instancia de la teoría del juicio. En general, apoya que en este, como en otros casos, se resuelve por la vía de la naturalización. No puede haber un deber de tener conciencia, porque entonces se requeriría otra conciencia para juzgar sobre el cumplimiento de ese deber y así al infinito. Del mismo modo que no puede adquirirse el juicio sin contar ya con él, misma lógica recursiva por la que no se puede dar una regla para seguir la regla. Vigo explica el carácter estético de la conciencia, en tanto su efecto, el efecto de su sentencia, se da inevitablemente en la esfera afectiva, en el dolor. Subraya también su carácter reflexivo, enunciado ya en la religión, pero desarrollado más en la teología. Así expone una fecunda analogía con el sentimiento de lo bello para explicar esta inflexión subjetiva. En tanto el sentimiento de lo bello, también alude a una autoexperiencia, sin dejar de marcar las diferencias irreductibles entre el juicio de lo bello y el juicio moral. Quiero destacar, y aquí tengo que limitarme porque si no podría perder un poco, me interesa mucho el punto, quiero destacar un excurso que se ofrece en el inciso 4.2.3, donde el profesor Vigo aclara otras dos premociones estéticas, el sentimiento moral y el respeto. Yo trabajé en la doctrina de la virtud en mi tesis y seguí estudiando, por lo que me atrevo a decir que conozco en buena medida los comentarios, la bibliografía secundaria del asunto, y en ningún otro estudio, en ninguna lengua, he visto resuelta con semejante acierto la cuestión de la distinción y la relación entre estas dos premociones como en estas páginas del libro de Alejandro. Como él recoge, muchos hemos caído en la tentación de identificar las dos nociones, llevados por algunos pasajes de la segunda crítica, por ejemplo, donde se les equiparan. Y luego hemos tenido que hacer ciertos malabares interpretativos para justificar por qué Kant las trata como separadas en altura. Tomando, por ejemplo, alguna mención pasajera respecto al autorrespeto para extrapolarla y decir que en el apartado sobre el respeto ese sería el objeto de la enseñanza. Este error, lo digo en mi defensa, lo comparto con autores como Paul Muller o Isabel Beck, así como para mirar algo que resuelve. El profesor Vigo resuelve el asunto. El respeto es el sentimiento dirigido a la ley moral de las personas que encarnan esa ley. El sentimiento moral en este pasaje, en cambio, se corresponde con el nivel de aplicación de esa ley a determinada acción propia, por tanto a lo particular y no a la ley moral de su universalidad. Es así como se hace esto, en el punto preciso en donde Kant define el sentimiento moral como algo que surge, cito, de la conciencia de la coincidencia o la discrepancia entre nuestra acción y la ley del deber, entre nuestra acción y la ley del deber. Dicho de otro modo, el respeto por la ley moral es incluso el lado subjetivo y sensible de la propia ley moral. Por eso, siendo un motor de la acción moral,
puede decirse que es la propia ley moral la que motiva esa acción. Por tanto, se ubica en el nivel legislativo y universal de la razón. El sentimiento moral al que refiere la introducción a la Tugendere se ubica en cambio a nivel de las acciones particulares del propio agente, y es el efecto del dictado de la conciencia moral sobre ellas. Evidentemente, estos niveles no solo se distinguen, sino que se articulan. El sentimiento moral depende de la conciencia moral y así también, ulteriormente, de la ley moral y del respeto. Por eso la insistencia en el pasaje kantiano acerca de las premociones, en que el sentimiento moral no precede a la representación de la ley, sino que la sigue. Evidentemente, tampoco el respeto precede a la ley moral, sino que es su resonancia en la sensibilidad. Pero el sentimiento moral ocupa un lugar subordinado, es su efecto ante la acción propia particular. La interpretación de Alejandro Vigo es precisa, fecunda y convincente. Respeto y sentimiento moral corresponden a distintos niveles y se relacionan con diferentes facultades intelectuales y cognitivas. El respeto con la razón pura práctica, digamos, a nivel legislativo, y el sentimiento moral, en cambio, se corresponde y conecta funcionalmente con la conciencia moral, con su tarea de enjuiciamiento a la luz de la ley moral, que por tanto la presupone y depende de ella a nivel, y por tanto la presupone y depende de ella a nivel de su aplicación. Además, el respeto es un sentimiento compuesto, placer y dolor, en cuanto nos muestra placenteramente nuestra independencia frente a lo sensible, pero a la vez humilla nuestras inclinaciones. Y el sentimiento moral se presenta más bien de modo alternado, como placer ante la concordancia de la acción propia con la ley, o dolor ante su incongruencia. Vigo explica así cómo la monovalencia del respeto, que es un sentimiento compuesto, se articula con la bivalencia del sentimiento moral, que es o placer o dolor. Esto no solo resuelve las tensiones y aparentes duplicaciones con los pasajes del parágrafo de los conceptos estéticos, sino que también hace comprensible cada una de las afirmaciones de Kant en el apartado sobre el propio sentimiento moral, muestra su articulación funcional con el origen, con la conciencia, y justifica plenamente que la conciencia moral aparezca en este momento de receptividad, en tanto actitud natural de la explicación moral. También consigue esta interpretación que el abordaje de dicho sentimiento moral haga mejor sentido con la posición sistemática de la doctrina de la virtud de su conjunto. Y ante todo, y aquí ya me salgo de lo técnico, no es por decirlo así fenomenológicamente cierto, que nuestra reacción afectivo-emocional ante la ley moral, en su pureza y en su fuerza normativa, no es la misma que la que experimentamos ante nuestra acción concreta y particular, moralmente buena o mala. Es decir, no es idéntica al sentimiento moral en cuanto a reacción particular ante nuestro propio actor moral o inmoral. Sin duda hay una diferencia cualitativa entre estas dos experiencias, y sin duda también hay una relación de fundamentación y articulación entre ellas. Por lo que la propuesta exegética de Alejandro Vigo no solo se justicia al texto de Kant, sino al tema discutido, en toda su diferenciación y complejidad. Quiero insistir, pues, en que no hay otro comentario de Kant Fortune, hasta donde yo la conozco en la investigación kantiana, que resuelva este asunto con semejante precisión y contundencia. Lo mismo quiero decir respecto a cómo el profesor Vigo explica que en la Tugendere se habla de una pretendida infalibilidad de la conciencia moral. Se dice que la conciencia errónea es un absurdo, un punto. Por supuesto que en la dimensión objetiva del juicio es posible equivocarse, pero aquí se trata del enjuiciamiento de si el agente ha comparado esa dimensión objetiva con su propia razón práctica. Y en ello no puede errar, pues en ese caso simplemente no habría juzgado. Esta certeza ejecutiva es el punto en el que uno puede apropiarse del propio juicio de conciencia e identificarse con él, lo que además, esto me parece clave, fundamenta su carácter vinculante. El profesor Vigo menciona de paso, pero de manera muy sugerente, cómo en esto Kant coincide con los grandes autores de la tradición, por ejemplo con Santo Tomás de Aquino, a quien nadie acusaría de relativista o subjetivista. En tanto, nunca, para ninguno de ellos, para Santo Tomás, para Kant, nunca es moralmente lícito actuar en contra de la propia conciencia. Finalmente, el capítulo explica con detenimiento la metáfora de la conciencia como tribunal interior en Tugendere, que esto ya estaba en la lección del capítulo 2, pero acá se desarrolla más. De nuevo, se aclaran algunos deslices terminológicos de Kant, y por cierto, se articula esta metáfora, la metáfora del tribunal interior, con la necesidad de que el juez que da sentencia se represente como una persona distinta, y además como un regente del mundo, Dios, en última instancia, que es el único que puede emitir este veredicto inapelable. Esto lo conecta Vigo con la importantísima doctrina de los postulados de la segunda crítica, y así muestra, refutando tácitamente tanto, que la relación entre conciencia moral y Dios no es marginal en el pensamiento, sino imprescindible y plenamente coherente con el planteamiento kantiano. Quisiera destacar mucho más, quedan aún unos interesantísimos apuntes que hace el libro sobre el autoconocimiento moral, que se nos ofrecen al final del volumen, las sugerencias muy interesantes sobre el marcado carácter socrático de todo el proyecto kantiano, la articulación en algún punto hacia el final con la crítica de la razón pura y su misión, su tarea de autoconocimiento de la razón, los apuntes también muy fecundos sobre el interés de la razón misma, el vernunft interesse.
Pero creo que con lo dicho sobra para mostrar que estamos ante un libro sumamente interesante, ante una muestra de la mejor filosofía, ante el ejemplo de un trabajo académico que hace avanzar la investigación kantiana, pero que ante todo aprovecha los textos de un gran autor de la tradición para pensar con él, para hacer pensar a sus lectores, y para recordarnos que la filosofía hecha con rigor, con conciencia metódica, con atención a los niveles de discurso, no se separa del interés existencial, sino que lo expresa e ilumina. Eso es lo que encontrarán ustedes, al margen de si les interesa particularmente Kant o no, en este libro, en este magnífico libro. Por lo que no queda sino recomendar su compra, su lectura y su apreciación. Y agradecer al autor una vez más por este honor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Real. Ahora les presentamos al doctor Eduardo Charpenel. Eduardo Charpenel Elordi es profesor investigador de tiempo completo desde 2015 de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Estudió la licenciatura en Filosofía en la UP y la licenciatura en Letras Inglesas en la UNAM. En esta última casa de estudios realizó también la maestría en Filosofía. En Alemania realizó el doctorado en Filosofía en la Universidad de Bonn, donde obtuvo la nota magna cum laude por su disertación sobre la noción de carácter en la ética aristotélica. Ha sido becario del DAAD y del CONACYT. Ha sido visiting professor en la Universidad de Bonn y cuenta con publicaciones especializadas en países como México, Alemania, Holanda, España y Estados Unidos. Su investigación gira en torno a temáticas de ética, filosofía política, estética, filosofía de la cultura y filosofía de la religión. Sus ejes históricos de investigación descansan sobre todo en el idealismo alemán. Es miembro desde 2018 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente tiene la distinción de nivel 2 dentro del mismo. Es también secretario académico y de investigación de la Facultad de Filosofía de la UP. Le cedemos la palabra al doctor Charpenel. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer esta gentil invitación para presentar el libro de un maestro, un amigo muy querido como es Alejandro, y ahora yo traigo el temor de que voy a fallar ante mi conciencia, desmereciendo en cualquier cosa que pueda decir sobre este texto, y también ahora máxime con la presentación de Vicente, sobre la cual también me quedaré bastante corto. Como ya se presentaba, es un libro muy cuidadoso, muy erudito, pero yo destacaría sobre todo su carácter muy necesario. Ahora que estamos teniendo un curso sobre Alejandro, y estamos discutiendo cuestiones de hermenéutica, pues me vino a la mente un poco esta cuestión o temática de Schleiermacher, que en algunos contextos lo común es fallar en la interpretación, ¿no? Y a veces con Kant pasa eso, que digamos la primera interpretación o aproximación que uno tiene es errónea, es fallida o es muy parcial, y uno tiene que hacer bastantes composturas para ir poco a poco aproximándose a una imagen más cierta. Y el libro de Alejandro definitivamente es uno de estos correctivos, ¿no? Es uno de estos medios, es uno de estos instrumentos que nos sirven para tener una imagen mucho más justa y adecuada de la ética kantiana que, pues, por posible o increíble que parezca, ¿no? O sea, autores tan destacados como Alasdair MacIntyre, como Elizabeth Anscombe, como Bernard Williams, para mencionar solo algunos, pues han dicho ciertas barbaridades, ¿no? sobre esta vertiente del pensamiento de Kant, que definitivamente no hace una justicia a los textos, ¿no? Entonces, de alguna forma, un análisis tan erudito, minucioso, destacado, que pone en primer lugar, ¿no?, a discusión una temática que queda muchas veces soslayada. Creo que es un gran acierto, una gran virtud de este libro. Si se me permite un poco la expresión, pues da un poco un giro antropológico, ¿no? En el sentido de que normalmente cuando
nos topamos con una exposición de la ética kantiana, pues parecía que todo se maneja en el nivel de los principios, de los juicios, de las formulaciones, del imperativo y las máximas, cuando hay toda una serie de rasgos, capacidades, talentos pues, distintivamente humanos que hacen posible todo ese entramado, ¿no? O sea, habría que preguntarnos primeramente por qué nosotros somos capaces de reprocharnos cosas a nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué un perro no se pregunta por qué he fallado en cuanto perro, ¿no? Mi vida en cuanto perro es errónea, falliva, lastimosa, ¿no? Nosotros sí, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos esta capacidad, ¿no? Bueno, ya se destacaba, ¿no? Que hablar en este sentido de un Vermögen es un poco difícil, en tanto que es una capacidad un tanto indisponible, ¿no? Pero que siempre está ahí hablándonos, aunque sea silenciosamente, como diría Heidegger, ¿no? Pero pues indicándonos un camino o indicándonos una dirección, ¿no? Repito, creo que es de estas cuestiones que pues, pasan tan inadvertidas o que justo por ser tan familiarizadas por nosotros son desconocidas, ¿no? De por qué somos capaces de reprocharnos algo a nosotros mismos, ¿no? O sea, pensemos un poco en esta máxima latina de volenti non fiat injuria, o sea, si yo quiero algo, ¿por qué después tendría yo que reprocharme o castigarme o censurarme? Bueno, porque no todas las formas del querer son adecuadas en primera instancia, sino todos mis actos, no todas mis formas de conducta son correctas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Pues esta revisión de la conciencia, ¿no? Del así llamado Gewissen en alemán, que pues de alguna forma nos indica cuando hemos fallado acorde con nuestros propios estándares morales y que nos invita no solo a lamernos nuestras heridas, ¿no? O censurar lo que ya hemos hecho, sino a reconvertirnos, ¿no? Sino a tomar una actitud distinta de cara a nuestras actitudes o acciones futuras. Bueno, creo que ese es un mérito del trabajo de Alejandro, ¿no? Basado obviamente en una comprensión muy profunda, muy erudita, muy atinada de la obra de Kant, que, pues como se dijo, pues no tiene un tratamiento único sobre esta materia, ¿no? Sino que también ahí se ve pues, el trabajo intelectual del propio Kant, ¿no? Que tuvo que poco a poco ir recopilando elementos, nociones para, primero en sus lecciones de filosofía moral, después en la religión, Schrift, ¿no? En el escrito sobre la religión, para después en la doctrina de la virtud, en la Tugendlehre, pues da una visión pues muy completa, acabada, de un tema, como también destacaba Vicente, pues con un gran abolengo, ¿no? Alejandro también hace mención de los ecos de la sindéresis griega, ¿no? De este daimon socrático, ¿no? De esta cuestión de, pues, digamos, ser interpelado por uno mismo, un fuero interno, ¿no? Bueno, pues esto tiene una gran historia que pasa por Platón, por Aristóteles, por los estoicos, por Tomás de Aquino, como también ya se hacía mención. Entonces, también por ese lado, ¿no? Como adecuadamente señalaba Vicente, hay también una oportunidad para quien no esté tan familiarizado quizás en Kant, ver que hay puentes sistemáticos con la materia misma, ¿no? Con el tema mismo, el cual creo que es justo pues central para una teoría ética, ¿no? Pienso un poco, por ejemplo, Habermas, y de alguna forma el contraste que él hace entre una, bueno, en otro sentido, ¿no? Pero una filosofía de la conciencia comparada con una filosofía que ya da un giro lingüístico, qué sé yo. Bueno, yo diría que por más que pudiéramos retrabajar una ética en clave de lenguaje, en clave del diálogo, de la comunicación, bueno, sin un talento humano mediante el cual yo le pueda
interpelar a mí mismo, revisar si lo que yo estoy diciendo lo juzgo yo verdaderamente como moralmente cierto, si no soy capaz luego de advertir algún error por falta de alguna escrupulosidad. Bueno, pues cualquier teoría ética con giro lingüístico, ¿no? se cae a pedazos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, repito, para cualquier estudioso de filosofía práctica, de filosofía de la religión, de filosofía de la cultura en general, bueno, pues estos temas que nos presenta Alejandro son extremadamente valiosos y pues yo me uno a la enfática exhortación categórica del profesor de Aro, que todo el mundo tiene que salir a comprar este libro, tiene que hacer de este libro un bestseller con prontitud, porque bueno, si no se nos queda un mundo a pedazos, ¿no? Yo exhorto a todos sobremanera a plegarse esta máxima moral de adquirir este libro y aumentar su propia conciencia. Bueno, no, demasiado, pero bueno, algo se puede hacer con este libro, que es aprender mucho, discutir mucho, dialogar mucho y seguir aprendiendo de este gran maestro que sale. Muchas gracias, doctor Chapman. Finalmente, les presento al doctor Alejandro Vigo. Alejandro Gustavo Vigo Pacheco es uno de los filósofos más reconocidos de Latinoamérica, un maestro para varias generaciones de académicos y un destacado experto en diversas áreas de la filosofía antigua, moderna y contemporánea. Nacido en Buenos Aires, Argentina, es profesor en filosofía y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg. Ha sido becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, el DAAD y la Alexander von Humboldt Stiftung. Fue docente auxiliar de griego y de historia de la filosofía antigua en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto ordinario del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor ordinario del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, en España, y ahora es catedrático e investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, en Chile, y profesor invitado regular en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, donde imparte cursos para profesores y asesora diversas investigaciones. Ha publicado, entre muchos otros, los siguientes libros: libros 3 y 4 de la física de Aristóteles, la introducción, la traducción y el comentario, Citum Praxis by Aristóteles, Die Nikomachische Ethik und die Zeit ontologische Voraussetzungen des vernunftgesteuerten Handels. La concepción aristotélica de la felicidad, una lectura de Ética a Nicómaco 1 y 10 del 6 al 9. Platón, Apología de Sócrates, la traducción anotada con introducción y análisis. Estudios aristotélicos. Ha publicado también una centena de artículos en volúmenes colectivos y revistas especializadas de Iberoamérica, Europa y Estados Unidos. Algunas de sus publicaciones más recientes son Being Free and Letting Oneself Be Bound, a Central Motive in Heidegger's Aletheological Approach to Freedom, and Ways of Being Bound, por Springer. Heidegger en torno a la conexión entre physis y aletheia, en la revista Claridades. Meditación, historia, contención. Heidegger en la formulación ontohistórica de la aletheología, en la misma publicación, y Contingencia y finalidad, Kant y la perspectiva reflexiva sobre la naturaleza, en la revista Open Insight, además del volumen que hoy presentamos. Así, Editorial NUM se siente nada menos que honrada por contar con el profesor Vigo entre sus autores, y en conjunto con el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, tenerlo en persona en esta presentación. Sin más preámbulo, les damos la palabra al doctor Vigo. Lo que yo tengo que hacer aquí es agradecerlo, porque en realidad, que otra cosa cabe, tengo que ser franco.
yo soy un gran enemigo de las presentaciones de libros. Pienso que uno no le debe decir esto a los alumnos, ¿no es cierto? Pero además de la presentación de libros propios, soy doblemente enemigo porque pasan estas cosas, ¿no? Que brillantes investigadores lo hacen pasar una vergüenza terrible a uno, diciendo cosas de las que después deberían arrepentirse. La conciencia debería llamarles la atención. Porque, claro, en la bondad, la generosidad que tienen, les dan unos tonos a esto que uno dice, ¿de quién están hablando? Yo miro hacia atrás a ver si hay alguien más en la sala, ¿no? Pero entiendo las razones, entiendo el contexto, también sé que esto es un acto, digamos así, de agradecimiento también de cara a la editorial que ha creído en este volumen, cosa difícil creer en este volumen, y han creído más que yo, y les agradezco también por ese lado. Así que, bueno, yo me siento aquí entre amigos, en familia, y no quisiera abusar. Y del libro mismo puedo decir solamente por qué me interesó escribirlo. Esto tiene un recorrido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con varias vertientes que en algún momento eran personales. Después uno lo que puede hacer es más o menos acertado, pero el espíritu en el que uno lo quiere hacer tiene que ver con ciertos intereses de fondo. Entonces yo hace muchos años que estoy tratando de transitar esa vía en la cual se trata de poner en dialogar a los grandes autores sobre asuntos relevantes y tratando de no incurrir en demasiadas caricaturas. Que si este es moderno, que si el otro es antiguo, que si este es idealista, que si el otro es realista, que si todo ese tipo de cosas, a mi juicio, bloquean tanto el acceso a los grandes autores que a veces se llega al punto patético que uno no sabe por qué está estudiando autores que dicen cosas tan disparadas y que no tienen conexión entre unos y otros. Como si cada autor que uno estudia en la carrera de filosofía se inventara un mundo del cual luego habla y sobre el cual pontifica. Y la pregunta es, ¿para qué tengo que ver yo las cosas que este señor se inventa sobre una realidad que no hay y que yo no comparto y que yo vivo en otra cosa? Si eso fuera la filosofía, habría que cerrar la carrera. Me temo. Y me temo que a veces los más interesados en que haya buenas razones para cerrar la carrera somos los que enseñamos filosofía, por alguna extraña vocación suicida, de presentar el tema de la filosofía en clave de una historia error, pero peor, no una historia de los errores, sino una historia de los disparates. Hay gente que dice que el mundo existe, otra gente que dice que está en la cabeza, otra gente que no sé. Esa visión de la filosofía me hubiese hecho un daño enorme. En particular, en los contextos en los que se trata de trabajar con esquemas de siguiente tipo. O bien el mundo estaba en orden y se desordenó, por alguna razón de que alguien introdujo un concepto equivocado, o bien el mundo era barbarie, y por suerte, alguna cosa nos sacó de ahí y ahora vamos a un futuro promisorio en el que el oscurantismo quedará vencido para siempre. Esas dos aproximaciones de la historia de la filosofía son igualmente lineales, triviales y poco fructíferas. Dependiendo de los contextos institucionales, eso se encuentra con más frecuencia con las unas o con las otras. Pero me da la impresión de que ninguna de las dos sirve para que uno comprenda por qué es valioso estudiar a los autores canónicos de la tradición filosófica occidental. Entonces, mi intento con Kant no es distinto de con cualquier otro autor que me toca abordar, es ponerlo en diálogo con los grandes autores de la tradición sobre problemas cruciales. El problema de la conciencia moral no es un invento kantiano, tampoco es un invento platónico, ni tomista, ni nada por el estilo. Es un problema de la existencia humana, sobre el cual tratamos de obtener claridad con nuestros recursos bastante precarios, con reflexiones que a veces toman décadas, como en el caso de Kant. Marcaba recién que Kant, para poder mirar los terrenos, tuvo 20 años. No estuvo 20 años haciendo solo eso, pero Kant enseñó 20 años ética, y hasta que llegó a estar en claro consigo mismo sobre cómo ubicar esto, no habiendo resuelto todos los problemas, pero sí habiendo dado por una manera de ver que implica unos costos que él considera que se pueden pagar y unos réditos que él considera que son más importantes que los costos. Bueno, eso le ocurrió prácticamente a Kant. Cuando Kant ya era un filósofo famoso y seguía investigando y no juntando datos para el currículum. Seguía estudiando para investigar. Yo creo que la palabra investigar habría que abolirla.
seguía estudiando, tratando de entender. Entonces, eso es simplemente el intento con Kant. No es un libro para volverse kantiano, ni un libro para reafirmarse en el anticantismo. Es un libro para decir qué me puede aportar Kant al entendimiento de un fenómeno, él mismo asombroso, que también marcó eso Eduardo y también Vicente, nuestra capacidad de distanciarnos de nosotros mismos, de enjuiciarnos críticamente y de autorreprocharnos. Claro, frente a ese fenómeno uno puede decir, qué lata, yo me vivo reprochando cosas, ¿no es cierto? O puede decir uno, qué maravilloso, no estoy unido sin fisuras a mis propias taras. Me puedo ver de cierta manera desde fuera, sin dejar de ser yo mismo, y adquirir cierta lucidez sobre mi propia situación. Bueno, la gente, ya Rousseau que decía, esa maravillosa voz en nosotros, bueno, el fenómeno de la conciencia ha maravillado a los grandes pensadores. Por decir, ¿cómo puede ser que siendo que en general mi vida práctica es que yo tengo una sociedad, digamos así, una lealtad muchas veces inconfesable con mis propios propósitos espurios, sin embargo, esa estrategia de ser leal a lo peor que hay en mí no puede evitar tener grietas y fisuras que me salvan de mí mismo o que me ofrecen la posibilidad de que por la luz, digamos, por la luz que entra por esa grieta, me ayude a distanciarme y a declarar nula esa alianza conmigo mismo de carácter espiritual. Ese es un fenómeno completamente asombroso. Como decía Aristóteles, que no es asombro, el mundo filosofal. Si uno pierde la capacidad de asombro frente a estas cosas, no puede filosofar. Y los grandes textos, los grandes autores, nos ayudan a recuperar la capacidad de asombro. Darse cuenta de lo que le costó a Kant lidiar con esto, con un éxito relativo. Yo no creo que la teoría de la conciencia kantiana, por ejemplo, la imagen del tribunal, es fenomenológicamente adecuada. Sobre eso se puede discutir, ¿no es cierto? Y sobre tantas otras cosas, ¿no? La indisponibilidad de la conciencia moral está bien reflejada en la identificación con la facultad de juicio. Sí, no, ¿en qué medida? Hay una cantidad de cosas, ¿no? Después están los problemas de la propia exégesis. Hay muchos puntos que marcó Vicente como virtudes de mi análisis, que otros marcarán como defectos de mi análisis. Los mismos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que pasa cuando uno estudia, y simplemente yo lo que quise hacer aquí es presentar el resultado de un estudio que remonta a un curso que dicté una vez y que tardé 10 años ponerlo más o menos en orden para ir publicando las partes de ese curso. Y como esto sería un libro carísimo que no llega a ningún lado, bueno, después en un momento me dijeron, ¿por qué no haces una edición de esto? Y después en México dijeron, una edición mexicana también nos interesaría, y eso fue. Pero no es nada más que un ejercicio de estar en claro, un poquito más en claro sobre un asunto que él mismo sí que es crucial, y con el cual autores como Kant, Aristóteles, Platón, etc., Heidegger, van perspectivas para poder entrar en ese asunto y ver cosas como el proceso de lo eso estoy convencido, que la lectura de los grandes autores canónicos permite en realidad llegar a niveles de diferenciación que uno por sí solo, no a sí mismo jamás. Por lo menos yo nunca, ¿sí? O sea, ¿no es cierto? Entonces, poder estar a la lectura de esos grandes textos es también un remedio a la propia precariedad, ¿no? Y trabajosamente podemos alcanzar una cierta conciencia de los problemas que uno por sí solo, no a sí mismo. Uno mirado a sí mismo descubre el paraguas y lo muestra como la gran dirección, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa muchas veces en filosofía, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día que todo el mundo tiene que publicar rápidamente, todo el mundo dice mi tesis, vamos a ver. Si es mi tesis, seguramente no será interesante. Ese es el juicio previo que me gustaría que guiara nuestra actuación, ¿no? Si se me ocurrió a mí, probablemente no sirve. Ahora, si esto resiste la confrontación con cosas que se le ocurrieron a la gente que son canónicas en el área, bueno, entonces tiene alguna más de similitud que merece ser discutido. Bueno, como hoy el negocio universitario y esta nueva industria que es la llamada investigación va por carriles totalmente distintos, bueno, esta es la tarea de un simple profesor, y nada más. Y yo les agradezco la paciencia. Muchas gracias, doctor Vigor. Pero sí creemos que aporta. Perdón por mi corrección No, política. no. Me gusta tener una teoría fallada.
Ya lo hicieron ellos. De acuerdo. Bien, pues les agradecemos la presentación tanto al doctor Alejandro Vigo, al doctor Eduardo Chantaner y al doctor Vicente de Haro por sus intervenciones. La editorial les agradece a todos ustedes por asistir presencialmente a este evento y a los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Los invita cordialmente a adquirir el libro y, pues no lo sé, podrían ver si es verdad lo que dice alguno de nuestros presentadores del día de hoy a través de eso. Y bueno, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es editorialnum.com.mx, en Amazon, en Gandhi, en Scribd, en Barnes & Noble, en la Casa del Libro, y también se puede hacer a través de impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Asimismo, pueden participar en el giveaway que dará comienzo al término de esta presentación para ganar un ejemplar de este libro. Para participar solo tienen que interactuar en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn, canal de YouTube, mediante todas las acciones posibles que quieran, como comentar, compartir, reaccionar, suscribirse, perdón. Y la persona que más interactúe al final de este mes será quien ganará el ejemplar. Muchas gracias a todos por venir y por participar. Buenas tardes.